metafísica de la singularidad. La religión habla de un Dios, pero no de que sos ese Dios. La astronomía habla de un sol, de planetas, pero no de que sos ese sol y esos planetas. La espiritualidad, que hay seres dimensionales, pero no que vos sos ellos. La biología de un amor de supervivencia de la especie, pero no de trascendencia, la psicología de un inconsciente, la física de partículas, etc. Estudiar las partes es solo para saber sobre ellas, sobre su existencia, pero el todo es más complejo, en evolución y vivo. Así como el ADN estudiado es un mapa, el ADN vivo además de eso es una conexión dimensional. Somos esas partes y el todo a la vez, lo digo literalmente. Sentí estas palabras mientras las escuchás o lees. Es el amor, el agujero de gusano que conecta a un agujero negro, fin del ego, con el sol, portal de salida. Es esa fuerza de amor atemporal, la única capaz de unir semejante ser energético consciente de sí mismo del que somos parte. Tolkien graficó al amor en la fuerza que trasladó al anillo, vos, yo, desde el ego y hacia el ser, en una experiencia física consciente de sí. La muerte es un agujero negro que te absorbe, creando las condiciones necesarias para trasladarte, por el agujero de gusano que crea, desde el ego y hacia el ser, el famoso túnel hacia la luz, la salida por el sol hacia un ser más expandido, o la vuelta a la misma frecuencia vibratoria de la que partiste, porque seguimos siendo esas partes a la vez que evolucionamos en el todo que también somos. Un agujero negro puede estar allá, ser esa esfera en el espacio o lo podemos generar nosotros mismos, porque también lo somos. Cuando hablo de singularidad no me refiero solo a la característica personal de ser distinto, se suelen confundir los términos en un sentido en el que hay que separar para poder entender. La religión usa términos en los que queda oculto el significado del mensaje, lo mismo la espiritualidad, la medicina, la física, etc. El metamensaje está en la unión que comprende el todo, ya que son perspectivas de entendimiento según la expansión de conciencia lo que se ve o no se ve, de la misma forma que no existen dimensiones, somos esas dimensiones. Con el término singularidad me refiero literalmente a la compresión espacio-temporal en un punto de atención, el ahora, un universo propio, y nada existe fuera de esa conciencia. Somos un fragmento de la fuente y la fuente misma simultáneamente, todo comprimido en una persona, en un punto individualmente consciente de sí, yo, el observador. El todo se diferencia de sí mismo. El ser abre una experiencia espacio-temporal, cada uno de nosotros, y se experimenta a sí mismo, por ejemplo, en esta tercera dimensión, se crea a sí mismo en un toroide energético como manifestación de conciencia, tal cual lo hace un agujero negro y el sol, somos agujeros negros, portales hacia otros mundos, los nuestros. Como es arriba es abajo, diría alguien con túnica y sandalias. Todo es un toroide o parte de un toroide energético, una molécula, una célula, nosotros, los planetas, el Sol, etc. Esta dinámica es de autogeneración. Todo es energético y parte de algo mayor. La metafísica está en la malla entretejida entre lo chico y lo grande, un todo interactuando en sí mismo. Mi gato Tomás se experimenta a sí mismo como gato y es a la vez el ser en su totalidad. Cada uno de nosotros nos experimentamos como personas, siendo a la vez el ser completo.
El ser es todas sus partes y cada una de ellas. Comprimo todo mi pasado, vivido o no, en un punto presente para luego expandirlo en infinitas posibilidades, futuro. Ese pasado no es fijo, y según cuál predomine en la conciencia se manifestará como futuro. Su frecuencia vibratoria va a hacer que experimentes una de esas líneas temporales conscientemente por el flujo de gravedad que emite, energía potencial en un punto, materia. Cada punto de conciencia es una singularidad en un campo de gravedad. Tanto el pasado como el futuro depende de lo que piense ese punto de observación consciente. El tiempo y el espacio se curva ante el yo consciente. Soy la conciencia enfocada en un punto presente, materia, y es la gravedad, el flujo y dirección de atención de esa conciencia. Cada ser con conciencia es creador de materia por la gravedad que genera. Tus propios valores personales, coherencia y fidelidad a vos mismo, empoderamiento, generan más gravedad y más influencia en tu entorno. Esto es un portal, la capacidad consciente de modificar tu entorno en base a tu frecuencia vibratoria. Cada persona consciente es un universo propio en evolución, a esto se le suma toda la complejidad dimensional que no voy a abrir ahora. Todo está intercomunicado porque todo es uno en un nivel alto, consciente. En los niveles bajos no podemos percibir esta unión, nos vemos como separados y sin intercomunicación, inconsciente. Entre estos dos puntos se esconde la trascendencia de la muerte. Desde abajo, hay líneas temporales, desde arriba no hay tiempo, esto es una percepción de la conciencia. ¿Quién soy? La pregunta que se tarda una vida en responder. Soy la suma de conciencias más chicas, soy la suma de las conciencias colectivas de las células que me componen. Todos los seres humanos junto con los demás organismos, animales y plantas, componen como células, la conciencia planetaria de la Tierra. La Tierra y los demás planetas componen en parte la del Sol, y así se va sumando hasta ser una sola conciencia universal colectiva unificada, la fuente. El registro acásico es un agujero negro. Les dejo esta pregunta para que piensen cómo es la conexión que se hace en una meditación, y cómo toda la información está al alcance de cada uno de nosotros, en la medida de que esa conexión trascienda al ego. El Sol es un ser vivo con conciencia y temperamento, como también lo es el planeta Tierra y todo lo que existe como parte de nuestro propio universo. Cabe aclarar que su inteligencia no es como la nuestra, su conciencia está mucho más expandida, son la suma de múltiples conciencias y planos dimensionales. A medida que la conciencia se expande, se es capaz de procesar más datos a mayor velocidad, la comprensión de un todo comienza a verse, sentirse, te empezás a reconocer dimensionalmente. En mayor escala, el Sol es un ser dimensional como salida toroidal de un agujero negro, esfera. El agujero negro es la entrada, y el Sol, agujero blanco, la salida del toroide energético. Lo que está entre esos dos puntos es un agujero de gusano de más de 3 dimensiones. Todo está entrelazado, el Sol es un toroide energético por sí solo, y también lo es con su complemento agujero negro, como lo es una célula por sí sola, dentro de mi cuerpo o dentro del planeta. Todo es parte de algo mayor, evolución. Sos la parte hacia el todo, siendo la parte y el todo a la vez. Ser el otro no es por ser bueno, para ayudarlo o evitar un karma,
es literal, soy el otro y evoluciono desde mi amor propio, y con el otro en una energía toroidal que nos interconecta y nos expande. El karma no es algo que vuelve hacia mí, es algo que estoy haciendo conmigo. Mi gato Tomás tiene la misma dinámica de un agujero negro, cada conciencia crea su mundo, su universo, vive su interpretación personal del universo. Cualquier criatura es un portal hacia otro universo, el del mismo. ¿Para qué, o por qué existe un sol, un agujero negro o un árbol? Por la misma razón que existe Tomás y yo, porque tienen una vida, una conciencia de ser y existir que forma seres más grandes, se trata de la experiencia de ser y expandirse en sí mismo, porque somos desde lo más chico hasta lo más grande, por esto mi reflejo está en el otro, porque lo soy pero no lo veo en mí. Por todo esto la muerte no existe. Nada que atraer y mucho que ser. La atención de la conciencia en un punto, crea materia que crece en complejidad, evoluciona. No hace falta que nadie venga a hibridar nuestro ADN, lo hacemos nosotros mismos como observadores conscientes de nosotros mismos. Las teorías conspirativas caen ante el creador consciente que somos. Dejar ir, soltar, trascender el ego, es darte cuenta que fuiste, sos, todas esas pequeñas conciencias que te forman ahora, y uso el tiempo para poder explicarlo, aunque al final de la explicación voy a cerrar con la temporalidad del ser. Sos y componés otros seres más grandes, pero no lo digo como compost, como abono, lo digo como conciencia. Entender esto te hace entrar en el inconsciente, viéndote a vos mismo como partes de vos y luego en el todo, por eso todo lo que viviste como parte es solo la experiencia para componer algo más en evolución. El todo lo comprendes viviendo las partes, a la vez de ser el todo. Vamos a la Tierra como abono es cierto, pero también vamos a la Tierra, planeta, como conciencia, y también al Sol, galaxia, etc. El cuerpo cae, pero tus ojos siguen viendo cómo vas formando parte del ser, y te llegará la pregunta, ¿con qué estoy viendo si no tengo ojos? Eso es quien nos habita, la conciencia, lo que realmente somos, una conciencia temporal que forma partículas con la intención. Ya no tiene sentido ese pasado que inició para el futuro, solo es el presente y el amor, que te permite entender esto para su trascendencia hacia el no tiempo, la parte y el todo que sos. El hombre no puede ver el mensaje si no lo busca. No hay nada ahí afuera, somos ese afuera.